Muy buenos días a todos los oyentes, ponentes, receptores, directores y subdirectores, y a todos aquellos que nos escuchan a través de este medio. El pastor Samuel Ríos, del país de México, específicamente de Isla Mujeres, Quintana Roo, el paraíso viviente, parte del Edén que Dios hizo al principio de su creación. Mi primera participación con la introducción o panorama general del dispensacionalismo. Y queremos iniciar este estudio de la siguiente manera. Entramos aquí a un tema tremendamente debatido entre los evangélicos. El dispensacionalismo son las llamadas dispensaciones. ¿Una invención? ¿Es una invención puramente imaginaria del Dr. Scofield? ¿O son realidades tan basadas en las Sagradas Escrituras? Son preguntas para considerar. Creemos que la Biblia da pie para tal división en dispensaciones distintas, aun cuando no sea necesario estar de acuerdo con todos los detalles descritos por el profesor Scofield. Lo que no puede negarse es que él fue un gran estudioso de la Biblia y un gran pionero del dispensacionalismo en su doctrina sistemática. ¿Qué se entiende por dispensación en sentido bíblico? Podemos definirla como un periodo usado por Dios en su relación con la humanidad a lo largo de las edades que van desde la creación del hombre hasta el final de los tiempos. Decimos métodos más bien que periodo de tiempos, porque aunque a partir de la caída las dispensaciones recorren espacios determinados de tiempo, van concentrándose y ascendiendo, con lo que el proceso de selección va dejando fuera a grandes grupos con los que Dios ha de tratar conforme al módulo de anteriores dispensaciones. Esto es particularmente cierto en cuanto a las dispensaciones de la conciencia y del gobierno humano, que van a ser explicadas por los profesores, las cuales, si se dan por definitivamente acabadas, dejarían fuera de la administración divina a millones de personas. Sin embargo, Dios, en su sabiduría, formuló estas dispensaciones progresivamente. Lo veremos, que Dios dejaría fuera a millones de personas a lo largo de la historia de la salvación. Sin embargo, al revés que los pactos, o sea, la contraparte serían los pactos, ofrecen las dispensaciones una característica esencialmente diferencial, por lo que puede dividirse bien en secciones horizontales, aunque el factor tiempo no sea el aspecto central de la dispensación. Hoy quiero hablar de la raíz etimológica de las dispensaciones. El término castellano dispensación es una forma castellanizada del término latino dispensatio, que la Vulgata emplea para traducir la palabra griega oikonomía. El verbo latino significa pesar o dispensar. El verbo y da tres ideas principales relacionadas con el significado de la palabra inglesa. La primera, dispensación es la acción de repartir o distribuir. Segundo, dispensación es la acción de administrar, ordenar o gestionar el sistema por el que las cosas se administran. Y tres, es la acción de dispensar con algún requisito. En un refinamiento adicional del uso de la palabra en el sentido teológico, una dispensación es una etapa en una revelación progresiva, expresada, adaptada a las necesidades de una nación dada o de un periodo de tiempo particularmente. También dispensación se puede entender como la era o periodo durante el
que un sistema ha prevalecido. La palabra griega oikonomía proviene del verbo que significa gestionar, regular, administrar y planificar. Entonces la palabra misma es un compuesto cuyas partes significan literalmente dividir, repartir, administrar o gestionar los asuntos de una casa habitada. En los papiros, el oficial, es decir, el oikónomos, que administraba una dispensación, era designado como mayordomo o administrador de una hacienda o como tesorero. Así, la idea central en el término dispensación es la de gestionar o administrar los asuntos de una casa de familia. Las diversas formas de la palabra dispensación aparecen 20 veces en el Nuevo Testamento. El verbo oikonomeo se usa solo una vez en Lucas 16:2, donde se traduce ser mayordomo, donde Jesús relata la historia de aquel hombre infiel. El nombre oikónomos aparece 10 veces. Ahí están las citas bíblicas: Lucas 12:42, 16:1, 3, 8, Romanos 16:23, Primera de Corintios 4:1 y 2, Gálatas 4:2, Tito 1:7, Primera de Pedro 4:10, y se traduce diversamente como mayordomo o administrador. Y solo en Romanos 16:23 se traduce como tesorero. Entonces el nombre oikonomía se usa en estos casos y se traduce de manera diversa como mayordomía, dispensación o administración. Quiero también agregar que nuestras Biblias traducen por dispensación el término griego oikonomía, y aparte de las que dije, en 5 de las 9 veces que este vocablo ocurre en el Nuevo Testamento, el término en sí significa administración de una casa, palabra compuesta de oikos igual a casa y nomía del verbo nemo igual a distribuir. El término oikónomos ocurre tantas veces en el Nuevo Testamento y significa fundamentalmente administrador. De todas las veces en que la voz oikonomía ocurre en el Nuevo Testamento, únicamente en Efesios 1:10 se acerca al sentido que teológicamente damos al término dispensación, lo cual no basta al hecho de que el sentido del vocablo se verifique en la realidad de los distintos periodos bíblicos. Bastantes premilenaristas no aceptan las 2 primeras dispensaciones, pero la gran mayoría acepta las 5 restantes. Vamos a exponer más adelante. Cada profesor expondrá su tema o su subtema de la manera o del punto de vista que ellos la miran. Ir ampliando este comentario a manera de introducción, quiero decirles que no todos los premilenaristas son dispensacionalistas, pero todos los dispensacionalistas son premilenaristas. Esto va a ser explicado más adelante por algún maestro, si no el miércoles. Ambas escuelas de pensamiento maduraron y crecieron juntas a lo largo del siglo XIX. Y en esta unión de un sistema teológico y de una perspectiva profética, introdujeron una nueva comprensión de las Escrituras que en los 2 últimos siglos de la cristiandad han sido de gran ayuda. A principios del siglo XX, el dispensacionalismo era una de las fuerzas más importantes en el fundamentalismo y en el evangelicalismo. La esperanza bienaventurada, el regreso visible físico de Jesucristo por su iglesia, fue el tema central de este movimiento. Las enseñanzas acerca del arrebatamiento de la iglesia, de la llegada de una tribulación mundial y de la venida del reino
milenial traspasaron todas las líneas denominacionales, pastores, evangelistas y muchos ministerios, inclusivemente laicos, estudiaron la Biblia anotada de Scofield, a pesar de la resistencia de sus asociaciones eclesiásticas y de sus líderes denominacionales. Después de su primera publicación en 1909, la Biblia anotada del profesor Scofield dio a millones de lectores por todo el mundo una nueva comprensión de la Biblia y del plan de Dios para el mundo, y aún de su propio lugar, es decir, la persona central era Dios en aquel plan proyectado en su anticipado conocimiento, como son las dispensaciones. Seguiremos abundando con este subtema. Por eso, el tema sugerido por los subdirectores y aprobado por los directores para esta semana va a tratar de explicar los principios fundamentales del dispensacionalismo, tal como ha sido enseñado históricamente, y para poner en evidencia que ciertas falsas acusaciones contra el sistema no son más que inventos, es decir, que el dispensacionalismo también hace una apología. En algunos casos, esas acusaciones contra el dispensacionalismo u observaciones, como querramos llamarles, se han basado en tres frases difíciles y sobre todo arrancadas de su contexto. Por ejemplo, algunos dicen que los dispensacionalistas creen diferentes métodos de salvación, y eso no es cierto. Explican que en cada dispensación Dios ha puesto un camino, una forma, en base a la luz que ellos están recibiendo y en base al anticipado conocimiento de Dios. Así tenemos que entenderlo. Otros dicen que los dispensacionalistas creen que el Sermón del Monte no es de aplicación a los creyentes, sino a Israel durante esta era de la gracia. Tampoco es verdad, puesto que en el Sermón del Monte encontramos enseñanzas éticas, morales, prácticas espirituales de Dios para la iglesia contemporánea. Nada puede estar más lejos de la realidad que estas cuestiones, y que quizás se señalan de alguna manera buena. Por tanto, todo el personal docente de la Universidad Kairos de Dios contribuiremos en esta semana para que los oyentes tengan una mejor comprensión y una mente abierta, y así poder llegar a tener un panorama claro, histórico, teológico y bíblico del dispensacionalismo. Queremos concluir diciendo que el dispensacionalismo cubre parte de la historia y el desarrollo de tal teología o de tal idea, y presenta personajes históricos, y aclara también que aunque los padres de la iglesia primitiva no expusieron las escrituras de una manera sistemática y dispensacional, pero sí se puede observar destellos de su comprensión acerca de cuestiones proféticas. Todos y cada uno de nosotros aprendimos algo en esto del dispensacionalismo. Por tanto, debemos dar gracias, a punto de vista personal, al profesor Scofield
por tan grande aportación que hizo al pueblo evangélico. De ahí ya nosotros podemos partir para analizar, para estructurar y para tomar lo que creemos nosotros bajo un estudio serio de las Escrituras, bajo un conocimiento y la luz del Espíritu Santo. Entonces podríamos tomar lo que para nosotros sería bueno y dejar a un lado aquello que en nuestro conocimiento bíblico y teológico, inclusive doctrinal, no encajan a nuestra postura. De todos modos, este es un panorama, esta es una introducción que quisimos plantear para que los receptores, los ponentes y todos aquellos que nos escuchan a través de este medio, podamos tener un panorama general de la introducción del dispensacionalismo. Para algunos aceptados, para otros rechazados y para algunos más modificados, que el miércoles hablaremos del ultradispensacionalismo y del dispensacionalismo progresivo, el miércoles, si así Dios lo permite. Entonces aquí concluimos esta primera parte de nuestra ponencia.